En instantes, usted participará de Deliberando, tratando temáticas que involucran a su comunidad, región y provincia, haciendo hincapié en aspectos que hacen a la vida cotidiana. Por ello, lo invitamos a compartir y ser partícipe de esto que llamamos Deliberando. Bienvenidos a una nueva emisión de Deliberando. En esta ocasión, tres bloques bien diferenciados en su temática, porque nos volverá a ocupar el tema de la desaparición de Jorge Cejas en la ciudad de Armstrong. Luego, con el secretario general del Partido Socialista de las Parejas, estaremos charlando sobre la actividad política en la ciudad, pero también de su cargo en la provincia. Y finalmente, con un concejal de la ciudad de Armstrong que es debutante, no solamente en el programa, sino como edil. Van a estar con nosotros el doctor Luis Rossini, Leonardo Rostaño y finalmente Claudio Recanatesi. Tras la pausa comenzamos con los diálogos. Adhiere a este programa Cámara de Diputados de Santa Fe. Auspician este programa Municipalidad de Las Rosas, Municipalidad de Las Parejas, Comuna de Correa, Municipalidad de Armstrong, Armstrong y Región, Diario Digital. Comuna de Buquet, Administración Guillermo Cornaglia. Comuna de Montes de Oca, Gestión Leandro Dieschi. Adhiere a este programa Comuna de Tortugas. En Deliberando recibimos al doctor Luis Rossini, patrocinante de Ricardo Cejas, en el caso que desde hace casi 40 días está haciendo noticia en la región, es la desaparición de Jorge Cejas aquí en la ciudad de Armstrong. Bienvenido, doctor, al programa. Gracias por invitarme. Gracias por estar, doctor. Como mencionaba Oscar antes, hace ya más de 60 días que ha desaparecido Jorge Cejas. ¿Qué novedades en esta etapa investigativa tiene usted? En realidad pocas. Igual hago una aclaración. Ustedes me presentaron como abogado de Ricardo Cejas y además soy abogado de Idalina Flores, que es la cónyuge de Paraguay, que está casado en Paraguay. El primer casamiento que tiene Jorge, porque mucha gente cree que él estuvo casado con la señora Richesi de acá de Armstrong, y no, eso fue un concubinato. Sí está casado en Paraguay y además represento a la menor de edad, que es Samira, y además soy abogado de Jorge, porque tengo un poder general de pleitos otorgado por Jorge. O sea que en realidad represento del grupo familiar a todos, salvo a la hija. Novedades desde el punto de vista de la Fiscalía hay pocas. Lo que no quiere decir que no esté trabajando, digo novedades. Quizás está trabajando bien y con un resultado magro. Ahora, yo creo que la Fiscalía trabaja en dos líneas, me parece. Una línea que es la que debería ser, y otra que la está trabajando, que no está de más, pero que en realidad daría la impresión que habría que ponerle mayor énfasis a la primera línea. ¿Qué se busca cuando desaparece una persona? En realidad se busca la persona. Y esa es una de las líneas. Se han hecho rastrillajes, se han tratado de ubicar el teléfono celular de Jorge Cejas en las últimas horas, antes de que desaparezca, testimonio de los vecinos, si lo vieron el último día, no lo vieron. Esa línea parece que no que esté abandonada, sino que, bueno, a lo mejor propio de la frustración de no dar con un resultado, está ahí como a un costado. Y hay otra línea que yo llamo personalmente prostituida en el juzgado, y es una línea investigativa donde el fiscal se ha hecho oído, me parece, de algunas versiones que le pueden haber acercado, distintas fuentes, y trata de ver temas que tienen que ver con la administración, con la disposición de los bienes de Cejas. Y ahí el fiscal, yo creo que está equivocándose.
Primero porque si la persona no hubiera dejado apoderado, debería la justicia civil, nunca la penal, nombrarle por una ley un curador que administre los bienes hasta que la persona o aparezca o se dé la presunción de fallecimiento o aparezca el cadáver. Bien. Eso ha sido invadido por la Fiscalía. Eso sin ningún resultado, por cierto, para la Fiscalía, pero lo ha prostituido, si me permite, porque ahora parece que los intereses en juego en la búsqueda penal son mera y mezquinamente económicos, cuando en realidad el accionar penal debe estar dirigido en este momento a lo grave de la situación de la desaparición y se está metiendo en temas civiles. Le doy un ejemplo. A pedido de la Fiscalía, y yo creo que ese pedido de la Fiscalía lo realiza no de motus propio, sino porque a alguien le viene diciendo en el oído, pidan eso, le ha pedido la Fiscalía al juez que inhiba a Jorge Cejas. O sea que, si Jorge Cejas está, y no lo digo despectivamente, y no se lo tome como una falta de respeto para los familiares que lo están buscando, lo digo como un ejemplo, en Bahamas y necesita darle instrucciones acá a su apoderado para que le venda 5 hectáreas y le gire el dinero, el fiscal se lo ha impedido. No lo puede hacer. Bien. Y además, la administración, que le preocupa muchísimo al fiscal, y me consta, muchísimo al fiscal, y me consta, no es un tema de él. Es decir, no es un tema, perdón, déjeme que ya le termino, un segundito, le cierro la idea. Decía que lo ha inhibido a Jorge Cejas, y esa inhibición hemos tomado conocimiento cuando yo ya no asesoraba al administrador. Porque si yo hubiera asesorado al administrador, inmediatamente hubiera pedido que se levante la inhibición porque es un exceso de las facultades del fiscal, donde no puede inmiscuirse. Sin embargo, la defensa que tiene, el asesoramiento, porque no es defensa, perdón, que tiene hoy el administrador, lo ha pedido, creo que en el día de la fecha de hoy. Creo que en el día de la fecha de hoy o hace un par de días. Ha pedido justamente, diciéndole al fiscal, mire, yo no quiero disponer de nada. He leído el escrito que me ha hecho ver el doctor Varela. Yo no quiero vender nada, por ahora, dice Santilli, porque no necesito para administrar vender nada. Pero si quisiera vender, usted me lo está prohibiendo. Y usted no me lo puede prohibir. Y la juez penal tampoco. Así que revoquen todo esto. Bueno, no se quiere resolver el juzgado y estará la Cámara de Apelaciones Penal de Rosario, donde tendrá que recurrir el doctor Varela si es que se mantiene el juzgado de Cañada en esa posición. Doctor, si Cejas no aparece, ¿quién se beneficia y a partir de cuándo, digamos, se podría disponer de los bienes de él? Mire que usted está en la misma sintonía que el fiscal. Me invita a una conferencia a la cual vengo gustosamente y a una sala hermosísima y me pregunta de los bienes. Cuando estamos buscando a una persona, a ver, le contesto, cuando estamos buscando a una persona desaparecida, ha logrado tanto el fiscal meter en la cabeza o le han metido en el oído a él de que había que ver acá el tema de los bienes porque eran tan cuantiosos que estamos solo hablando de los bienes. Que de los bienes habrá que hablar en sede civil, que de los bienes habrá que hablar fallecido o con presunción de fallecimiento si no aparece Cejas. Usted me preguntó, perdón, concretamente, ¿qué pasaba con esos bienes? Hay una ley que se llama simple ausencia y ausencia con presunción de fallecimiento. La ley de la simple ausencia, que si no me equivoco va hasta el artículo 15, 16, 17, perdón, trata cuando una persona ha desaparecido y entonces en su caso, si tiene bienes y no ha dejado a alguien que lo administre, hay que nombrar un curador. Y la justicia civil nombra un curador para que administre los bienes de esa persona. Ejemplo, si tiene una fábrica, alguien tiene que seguir fabricando. Si tiene un campo, alguien lo tiene que seguir explotando. Bien. Si no ha dejado apoderado. Eso termina luego de 3 años con lo que se llama presunción de fallecimiento. Son 3 años desde el día que desapareció. Jorge Cejas, la última noticia fue del 30 de marzo del 14, quiere decir que si no aparece Jorge Cejas vivo o Jorge Cejas, el cadáver, antes del 30 de marzo del año 2017, durante ese periodo que se llama simple ausencia, administra el administrador en este caso, porque lo hay. Si no lo hubiera, como le dije antes, un curador que nombra la justicia civil. Y luego de los 3 años se inicia un proceso
donde se publican edictos, etcétera, 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 que dura aproximadamente, según la práctica judicial, entre 6 y 7 meses. Y allí se dicta la presunción de fallecimiento y ahí se lo da por muerto a una persona que no apareció a lo largo de todo este periodo. ¿Y ¿correcto? se beneficiaría pura y exclusivamente el administrador, el apoderado? No, ¿por qué se beneficiaría? Administra, no se beneficia, no se guarda la plata en el bolsillo. Bien. Y yo no estoy defendiéndolo porque yo no soy asesor de él en este momento, pero digo, técnicamente, salgámonos del caso Ceja. Cualquier administrador que tenga una persona, yo mismo, dejo un administrador, desaparezco, ese administrador no es que se beneficia, que digamos que lo que recolecta los 3 años se pone la plata en el bolsillo, se compra un auto, una casa, se va a Miami, para nada, administra. ¿Se entiende lo que digo? Está claro. Deduzco, si no seguí mal la hilación de los 2 caminos de la Fiscalía, que en vez de priorizar la búsqueda de la persona, está investigando las razones por las cuales puede haber desaparecido o haber fallecido. Está bien, pero eso estaría bien. Las razones por las cuales pudo haber desaparecido me parece que un camino. Lo que pasa es que se inmiscuye... Claro, la prioridad sería encontrar a la persona. Tal cual. Y hoy yo le diría... Claro, usted me puede decir, usted no vive con el fiscal las 24 horas, pero me da la impresión, y es muy buen fiscal, yo he tenido alguna reyerta con él en tiempos pasados, hoy por hoy no las tengo, es decir, no estoy hablando mal de la fiscalía, digo, quizá la propia frustración, ¿no? Porque han hecho rastrillaje lamentablemente sin éxito. Claro. Bueno, lamentablemente no sin éxito, lamentablemente no, porque eso abriga todavía la idea de que puede estar vivo. Claro. Si tuviera tenido éxito, quizá que hubiera encontrado el cadáver, ¿no es cierto? Pero digo, a lo mejor ante la frustración de no encontrar, de no tener mayor cantidad de datos quizás y no tener más dónde buscar, mira y nunca dónde buscar, dice, bueno, ahora me inmiscuyo en temas administrativos y civiles. Yo creo que si yo fuera fiscal, hoy estaría sin preocuparme de eso y estaría totalmente enderezado en el tema de la búsqueda de la persona. Y si no tengo elementos, lo salgo a buscar. Si no tengo elementos, lo salgo a buscar. Lo salgo a investigar. Usted patrocina a Ricardo Ceja. Entre otros. Sí, parte de la familia. Sí. La investigación que se está llevando adelante, los pasos que se han dado, ¿a usted le satisfacen? Más allá de estos 2 caminos que se ha priorizado uno en lugar de otro, ¿usted cree que está bien encaminado, que faltaría una mayor movilidad, mayor interpretación de dónde puede estar esta persona o encontrarlo? Mire, acabo de darle un principio a la respuesta y se la complemento. Yo creo que si yo fuera fiscal, lo que no quiere decir que yo salve la verdad ni que yo actuara bien, yo creo que yo estaría más enderezado en la búsqueda de la persona, que de eso se trata. Y además están todos los familiares, por lo menos los que yo represento, con la expectativa de que, con un escaso quizás porcentaje de probabilidad, pero con toda la esperanza humana de que esté vivo. Claro. El otro día, la hermana de Jorge, comenta, yo no sé bien en qué marco se dio eso, que el padre de Jorge y de ella había desaparecido por 5 años y que luego volvió. Y ella dice, mi hermano es como mi padre. Ahora, yo no sé si los 5 años que él se fue, estaba en Mar del Plata y llamaba por teléfono, que bueno, es una situación, bien, o si los 5 años fueron así, digamos, silencio. Claro, porque si fueron así, con lo que le acabo de explicar antes de la ley de ausentes, le hubieran dado muerte. Si algún abogado hubiera hecho la presentación. Porque mire qué dato interesante que le voy a dar. Que seguramente con la suspicacia periodística que ustedes deben tener, lo van a saber aprovechar y entender, me parece, sacarle jugo. Yo le voy a dar el dato y ustedes le van a sacar el jugo seguramente. Pasaron 40 días desde la desaparición de Jorge, y quizás algo más, yo estoy haciendo memoria, estamos a fin de mayo, capaz que 45 o 47 días, que nosotros era el tiempo que nos habíamos dado, 40, 45 días para que aparezca Jorge, y presentamos nosotros en sede civil, por nuestros representados, lo que mencioné antes, la simple presunción. ¿Correcto? Yo he escuchado la nota que ustedes le han hecho al doctor Argañarás, que me parece el mayor de los respetos, el colega. Yo digo, qué raro que no lo haya iniciado. Porque de nuestro lado, era gente que tenía mucho contacto con el padre. Con Jorge, ¿no es cierto? Sí. Mucho contacto. La cónyuge con quien convivía, la hijita menor de edad, obviamente, tiene un año y 4 meses. Ricardo, en su momento cuando yo asesoré a Sergio, el propio Sergio, que por la confianza que tiene con Jorge, fue que le entregaron esos poderes para que se haga cargo, ¿no es cierto? Si no, no se entiende por qué alguien da un poder de administración o de disposición. La gente que entrega ese tipo de poderes lo da basado en una gran confianza, si no, no se entrega. Yo decía, ¿cómo qué raro esto? Sin embargo, andaban por todos los programas
hablando de la administración. El otro día lo escuché decir al doctor, con todo el respeto que me merece, en un programa, no sé si en el de ustedes o en otro, no sabemos qué pasó con la cosecha. Y yo temí, decía, hay que leer la ley de simple ausencia y para eso hay un administrador. No lo saben, y si el administrador, que no sé cuál será su estrategia, porque vuelvo a repetir, no lo estoy asesorando en este momento, por eso no sé cuál es hoy, sí, claro. pero sí sé que mientras yo lo asesoraba, no les va a dar información porque no corresponde. Sin embargo, a la opinión pública dicen, ¿cómo? El lego, el que no es abogado, escucha eso y dice, ¿cómo? No sabe el hijo qué pasó con la cosecha del padre desaparecido y hay un administrador y esa es la ley. Si no, no hubiera dejado apoderado el padre y estaríamos en la presencia de un curador, que tampoco tendría que rendirle cuenta, ¿no? Pero quizá el curador pudiera rendir cuenta si es que quiere, ¿no? Doctor, si no aparece Cejas, éticamente el apoderado no debería de renunciar al poder. ¿Cuál apoderado, perdón? El apoderado, el administrador, el sobrino de Cejas. Santilli. No, si justamente, perdón, cada uno puede hacer lo que quiera, yo no sé lo que hará Santilli, pero yo le digo teóricamente, salgámonos del caso Cejas, le contesto en forma teórica, porque no puedo saber lo que va a pensar hacer Santilli, yo le hablo en forma teórica. Cuando uno deja un poder, lo deja generalmente no pensando en una ausencia, generalmente lo deja pensando, en el caso de Cejas puntualmente, que estaba en Paraguay 30, 40 días corrido y venía 2 o 3 días a Armstrong y luego se volvía a ir 40 días y así era su vida. Su vida era esa, no sé si ustedes conocen ese dato, pero eran 3 días acá, 35, 40 allá y así, ¿no? Iba y venía. En ese contexto, es todo al revés de lo que usted me está preguntando. El poder se vuelve más vivo que nunca, porque ¿cómo van a dejar a un desconocido curador bueno, yo he leído una solicitada que salió en el día de la fecha, que la llaman, creo, carta abierta a Hugo Argañará, firmada por Sergio Santilli, y en un párrafo él pone, usted me imputa a mí, quiere que me sospechen a mí en los medios, porque quiere que yo renuncie al poder, para así tener usted la razón cierta de poder candidatearse a manejar la administración de los bienes de usted. Pero usted no recuerda que no hay ningún bien de su clienta, son todos de mi tío los bienes, quien me dejó el poder a mí. ¿Qué quiero decir con esto? Lo expresa muy bien en la solicitada o en la carta, no sé qué es. ¿Por qué digo que lo expresa muy bien? Porque dice concretamente que no puede él hacer un paso al costado, aún con la carga que implica administrar, porque lo agarra un curador o lo agarra un abogado, no estoy hablando del doctor Argañará, que supongo que administraría bien y éticamente, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo que no lo haga, pero digo, lo agarra, por ahí la justicia civil nombra a otro, que resulta que desvía fondos para otro lado, y resulta que después de los 3 años no había que administrar, ¿no es cierto? Bien, doctor, a mí me quedó muchísimo para preguntar, nos hemos ido de tiempo varios minutos, como por ejemplo usted en algún momento había hablado de que podría ser esto también un autosecuestro, también se mencionó que el señor Jorge Cejas tenía una denuncia por abuso sexual en Paraguay, ¿puede ser? Sí, lo del autosecuestro yo lo dije al principio, y si usted me pregunta hoy, todavía le doy, en el marco de las posibilidades lógicas, un porcentaje mínimo. Porque autosecuestro quiere decir que ese auto había ido por algún problema y había simulado lo de la camioneta, que ese es un dato que llevaría a que hubo acá algo mafioso, ¿no es cierto? Porque aparece quemada en Santa Fe, pero digamos, quizá él simulando todo eso, o sea, yo no estoy en la mente de Jorge Cejas, simulando todo eso, dije, bueno, me quiero desaparecer de acá porque tengo problemas, lo que fue, que uno desconoce, y desaparece con plata en la mano. La verdad que uno se puede mover bien en el mundo, ¿no es cierto? Y él plata tenía para moverse, digo, en efectivo. Respecto de, después me dijo usted, lo de la denuncia. Mire, yo represento a Idalina y yo hablé con ella esto. Ella lo hizo cuando vino a declarar, lo dijo en la fiscalía. Ella dijo, fue un tema, incluso, no digo que se le dé menos importancia, digo que en la cultura paraguaya por ahí es diferente y el fiscal opinaba lo mismo. Y y el fiscal opinaba lo mismo. Yo no sé en qué consistió tampoco, aparentemente hubo ahí un chisporroteo entre una hija que ella tiene de otra pareja, de otro matrimonio, y Jorge. Y eso hizo que Jorge, en ese viaje puntual, antes de desaparecer, se había ido, habían ocurrido 5 o 6 días y volvió, en lugar de pasar los 30, 40 que habitualmente pasaba. Y volvió. Y cuando volvió, según lo que me informa a mí, Ricardo Cejas, habló la paraguaya, permítame que le diga así, pero para que se ubique bien, Idalina, la cónyuge, con él y le dijo, che, mira, tu papá se fue porque pasó esto. Y después vino ella y lo declaró. Pero no hizo denuncia, que yo sepa por lo menos, salvo lo que declaró acá. Lo que sí sé, y reitero, que por un lado, Jorge con la hija, hacía 2 años que no tenían trato. O sea, y si lo tenían era solo telefónico y mínimo.
Justo antes que desaparezca, 15, 20 días antes que desaparezca, se hizo una pequeña reunión familiar no, entre ellos, perdón, y me cuentan, yo no participé, que terminó abruptamente porque la terminó diciendo que se retire de la casa, la chica, ¿no es cierto? Bueno, ese es el motivo, ese es el motivo por el cual ni Ricardo, ni, bueno, la paraguaya cuando está acá, porque la mayor parte del tiempo está en Paraguay, Dalina, y la hermana de Ceja y el sobrino de Ceja no participan de la marcha porque primero ven las declaraciones mediáticas que hace el abogado de Estela, que se dan de cara con una fraternidad, con un amor familiar, y segundo porque dicen, bueno, ella estaba desvinculada de papá y ahora, me dice Ricardo, hace toda esta movida. Que tiene derecho, cualquier persona que pierde a su padre o que desaparece, tiene el derecho a sentirse como quiere y como puede realmente. Seguro. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por la visita.